Allá. Tenemos el caso de Osman, quien está trabajando en misiones, la zona de Posada, Carupán, la zona de Argentina. Y tenemos cursos que están funcionando en Brasil, en la Universidad de São Paulo. Todo con ese afán de conquistar el mundo con la guardia. Hacer un poco la visión por muchas áreas. Aquí en algún momento nos querían conquistar a nosotros, hoy era de nosotros conquistar el mundo. ¿Le parezca una locura? Hoy estamos instalados en una universidad como la UBA, de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, en Corrientes, como les decía, Misiones, Argentina, Salta, Jujuy, de la zona de la frontera, Puerto Azul, y el caso más específico de la Universidad de São Paulo. También tenemos cursos en los Estados Unidos, también en España y en Italia. Ese trabajo que hacemos y con el perdón de ustedes, por la presentación que estoy haciendo, quiero completar la otra parte. Y quiero presentarles a ustedes para que sepan de este homenaje y cuál es la realidad. Si hoy nosotros respetuosamente, cariñosamente, sobre todo, con un profundo sentido de reconocimiento a ustedes, les vamos a entregar a todos estas distinciones, queremos que sepan de dónde y quiénes son los que les rinden el homenaje. Quiero empezar por acá. Nérida Teresa Solano. Nérida Cabrera, que es de José Domingo Campos. Acá está la profesora Medina, que es de Natalia, de Itapúa. Natalia Itapúa. Bueno, vean Natalia Itapúa. Natalia Medina, María Natalio 10. Frente a la municipalidad está funcionando. La profesora Suma Mareco, quien es de cargo de 2 años, también está la profesora. De este lado, Juan Ramón Ayala, quien es directora de la Regional de Pacaraí. La profesora Ana Dora, y la profesora Mónica de Puña Pérez. El profesor Martín, que está allá, él es de Limón y San Joaquín. María Antonia, que está en la Asunción, pero también dirige nuestro curso en Casa Paz. Omar, que es de Carupán. La profesora que es de San Pedro de Paraná, nuestras dos profesoras Pilva y Ramona, que son de Pilar, que están trabajando en Corrientes, Argentina. Gracias a la profesora Miriam Osorio, que es nuestra directora de Quince. Exactamente. La profesora Julia Vizuela, que es de San Juan de Ponceno y Abaí. Acá la profesora, al lado de la profesora Carmen Caballero, General Aquino, San Pedro. El profesor Ángel Martínez, que es de Caqui y San Pedro, la profesora Tira Ferreira, que es de La Pilar, a este lado, allá está el profesor Felipe Miranda, que es de Coatí, que es muy independiente. Tenemos allá en el fondo a Sinferina y al profesor Velázquez, ellos están en un grupo de Ana, doña Isabel, por el quien es el profesor de General Artigas, un profesor que bueno sabe que el profesor Cirilo, que está allá, está en las áreas. De este lado tenemos al profesor Rubén, bueno, ¿verdad? Que es el 1 de marzo por Liliana, la profesora Gomelia, quien es de Coar, la profesora Florencia, que es de Buscaba, el profesor Luis Lugo, quien es de Duque, de Limpio, está María Mercedes, que es de Asunción, acá del centro. Nuestros dos invitados, Zulia y Mambre, que son San Lorenzanos, se sumaron a nuestros festejos, son más que amigos, son hermanos, ellos acá con nosotros. La profesora Francisca, diga que es Soré, la profesora Pastora, que es de Carapeguá, la profesora Magdalena, que es de Itapú. Se mandó que acá está la familia del profesor Ortega, ¿verdad? Bueno, y acá está la profesora Irene, que ya se sentía. Ahora me están acá. La profesora Ortega Ortega, que aparte de ser directora de Paraguay, es la reina de la plata de la bueno, para pasar, si quiero pasar con una hoy comienza el papel. La muy vale con la pizza hut, mencionamos, o en Sacoa, para ir a pasar bien. Estamos en el ritual de ellos hoy, premio, regalo, distinción de Isabela, a una mujer que está en la
Ateneo Oreo Berecoa de Pedrillo Puy, y Isabela, Oreo, que se llama Oreo, vamos a Basurera, vamos a Basurera Guaraní, amigos solidarios del idioma guaraní. Un idioma tanto tiempo perseguido, reprimido, discriminado, hoy un idioma que vuelve a renacer de sus cenizas y que es fuertemente defendido por este grupo de personas que están acá. En ese sentido, nosotros queremos hacer este primer homenaje a una personalidad que a lo mejor, por muchos motivos, ni siquiera hemos pensado que podía estar acá, ¿verdad? Ya es una persona que tiene un pueblo muy alto, que a quien tenemos la suerte y el placer de verlo en los programas de televisión, en los grandes festivales, indiscutiblemente la figura número uno en materia de folclore, y lo hace de una manera tan especial, sin modelo popular, y el caso concreto de popular del peronismo paraguayo, como bien se le denomina, Francisco Russo. Vamos a dar un fuerte aplauso a él. Galardonado en los grandes festivales de nuestro país, en el 2008 y 2009 en el Tuti de Oro, en el 2010 el Moncho Parají, en el 2011 medalla del Centenario Educativo otorgada por el Viceministerio del Culto, en el 2013 el reconocimiento del Congreso Nacional como personalidad destacada del ámbito artístico y cultural, y 2014 medalla del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército por su aporte al fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Esta es, así brevísimamente, una descripción de los méritos logrados por este destacadísimo compatriota Francisco Russo. Y para este homenaje, originalmente le rinde, en este caso, el Ateneo, pero a través de la regional Ipacaraí, creo que ella la doctora Juana Ayala, que a nuestro invitado a Francisco Russo, que pueda acá enfrente pasar y que ella pueda hacer entonces la distinción a don Francisco Russo. Señor Güera, señor director general, invitados especiales, director general y Bojeña Debe, ya se acaba en acá, o bueno, se busca, o bueno, a Cuba, ya en Guaraní, Abad, y en el Mael, paraguayo, a paraguayas, Jaish. Siempre mujer venía enamorada del doctor Emiliano Ebre Fernández. Jaish era muy técnico, don Francisco, de Mubaijaisha, de la Rigor Vive, en Vive, Baisha Intere, de los Abucay, Rejaucú, Arejachabucay, a Emiliano. Emiliano Ore, se abueló, se parte, ya no tiene que ver con Juan, ande haremos que creía a vida. Coarido a Saray Pueblo, a él se dedicó de fuera, abuelo señale a tu PPPI, a ganar para que mi hermana por el comité. A él se dedicó a hermana y co-directora, a eso que fuera don Francisco Russo. Aunque porque te vaya técnico, Mario que a quien no pasa la indicación, hay el 20 o el 21 está su fecha. Porque generalmente PPM, pagan o pasaron por lo menos, ante de huevo de precio que vi, contrato en Filadelfia. Ahora que se me fuera, ya huevo, ya de 13 tuyuti, por ahí puye, por los países de igual, regional, Pacaraí, Rupite, que iba en Andrés y el profesor David, ya huevo, que ojalá Cuba para mí. Ya en Sarambó que coge Cuba Guaraní, allá no va a Guazú que coge Cuba Guaraní. A través del Comité Ejecutivo, la Dirección General, Paraguay también fuera, Jamuel está con Uruguay, o Uva, oye Zaragoza, don Francisco, oye Mené, compartían hasta que era amigo solidario del Guaraní, por Aicú, y
was punya syarat kedua. Hashtag asal mobil tiapo, ahal mobil tiapo para wajib punya ni amite para yang kedua. O árabe professional de punya ni pan de jeju hanya yang dia boga. Ana itu biasa udah. Olha aí, muito gusto. Pero hoy de amo ver para entender en movilidad. Kamu invita sa ilong pera. Lumani mo, por el que ya está wali. Roger lo que se te iba los jóvenes. Para el director general, diga que cada año preparar mapa para ejecutar. Vamos a poner la fiesta grande con nuestros padres en nuestro boleto. A los facultades y bateristas se pueden trabajar en 1975 que don Víctor de Esteban. Muchas gracias. Vean de un nivel servir a mi especie con las pero sí. Muchas gracias, don Francisco, la regional de Pacaraí, con la dirección general. Le damos las gracias, le decimos bienvenidos y le podemos decir que en todo tiempo y lugar, que en años anteriores que este año y los demás venideros, pedimos a Dios y la Virgen María que siempre proteja esa voz, esa mente, para que pueda seguir dándonos maravillas de esa voz. Muchas felicidades. Yo también, en este caso, un amigo que hemos invitado hoy, elegido los más mayores, paso partido que es la entrega de este libro a nuestro querido Francisco Rosario. Querido amigo, ¿por qué no hablamos? No le permito que se me voy a recitar que no solamente cantar, sino cantar que tiene una sensación que me hace llorar mucho. Y ahora cuando algo de lo que en esta casa de música se trabaja. Porque el Paraguay tiene el tiempo de la gloria, no es imposible. Pudieron respetarle la tinta de esa gloria de todo, pero no mucho arriba. Porque nuestro espíritu está lleno de muerte. Es muerte masiva para el gran amigo, pero también un mundo cuando se trata de muchas felicidades por estar haciendo Un aplauso fuerte para Yo recuerdo a René Manguaise, que estuve en Baraidos ayer, un viaje a Paraguay, embajada lleno de libros, con la Reina Internacional. Había recibido la invitación de ir a un congreso bilingüe de español y realmente yo momento que apoyándole a él en el volante, toda la ciudad que tenía, si ella tenía un pueblo. Entonces, como si no lo veía, no va a poder ir a ver. Y yo, nada, se va a ver. Ha venido a español. Luego ahí, cada región de Copete, por el diario, por la Hilaria, y escuela de
pregunta clave era ¿qué hacemos con el bilingüismo? ¿Qué hacemos con el gallego? Con el catalán, que aún no puede ser eso. Le enseñamos a nuestros hijos este idioma o le enseñamos inglés para ser alemán, que es lo que viene de la práctica. Cuando vuelvo a casa, la década del 90, yo tenía ese pensamiento. ¿Qué hago con el guaraní? ¿Cómo hago para cambiar una cosa por otra? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Voy a hacer que se le enseñe guaraní a mi hijo, que se le enseñe un idioma que mi hijo no quiere poder vivir con el suelo social. Empezó a vivir muy por hoy, llegué a una conclusión. Si bien es cierto que el guaraní eventualmente podría no ser tal importancia como algún otro idioma, muy conocido, muy usado por todo el mundo, porque eso es una cuestión también del mercado. El mercado determina quiénes hablan y eso va a influir de manera decisiva en la decisión de que se va a tener el idioma. Tomé el concepto del árbol y por eso me comparto de que como Alfredo ve aquí, para mí de verdad es muy importante que la mujer que va a encontrar teoría aquí de porque cuando fue una parte de la el concepto del árbol que a veces da como manía, porque forma parte de nuestras raíces. Si bien probablemente no vamos a poder hablar en Australia con un australiano en ninguna parte del mundo, no me da conocimiento casual, comercial, lo cierto es que guaraní forma parte de nuestras raíces. También estoy absolutamente asombrado por desarrollo total. En primer lugar es cómo tuvieron la vida, cómo se está desenvolviendo. Porque tengo en el recuerdo alguna frase de don Cristiano que era una persona muy preocupada porque el se mantenga y no se desvirtúe. Entonces, todo este esfuerzo, fuera de este maestro de camisa amarilla que está acá, fuera de Rubén, cuyo de ciudad, como vaya, pero era más simple que una vez de muchacho de adolescente, y no he vuelto, después casi todos los lugares, o todos los lugares, sin lugar a dudas que hemos hablado, yo con nombre, incluyendo la idea de un maestro misionero, en esos lugares y policías a través de la canción, y de verdad, voy a mantener en eso. Que voy a dejar cacha, voy a seguir teniendo que guaraní en la vida más parte del país, muy interesante. Tengo mi consejo que se lo compartí con Miguel de Pedro, que es lo que pasa en la escuela, uno pasa en la escuela, por ejemplo, a lo que se puede usar y todo. Y para concluir, sí, me siento una persona comprometida a asumir ese compromiso y soy presente siempre del escenario, es el espacio que me corresponde, ese centro de primer y de recibir estos reconocimientos también tengo la misma creencia de que tal vez pueda significar uno de los caminos correctos. Pero sin lugar a dudas es mucha fila para la mochila, porque todos sabemos que no siempre los reyes son papás. Profesora, muchísimas gracias por eso que hace mucho tiempo detrás de este tema y de cambio de tiempo, a ver si pudiéramos hacer que esto se diera. Bueno, hoy se dio con la presencia de mi hijo, por supuesto, como parte de mi queridísimo niño. Y les cuento que mi mamá y mi papá quedaron en casa de Fernández desde que su hundida de base después de la foto, los videos, todo así que si lo que tienen que compartir conmigo después, también sería. De la menina se llega ha sido un inmensísimo honor poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por esto que me han obsequiado el día de hoy y créanme, yo sigo en esa condición de mantener viva la llama de mi identidad nacional a través de cada uno de ustedes y en canciones nos dan la razón de poder mostrar orgulloso.
Bueno,